BP Gurús y The Service Desk Institute presentan la Semana de la Evolución de TI, Transformando la Industria. Un evento único que fusiona las conferencias digitales líderes en la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica. Y es presentado por sponsors de primer nivel que transforman la manera en la que evoluciona el sector. Semana de la Evolución de TI. Comenzamos. Gerardo Mayar es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas y maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por parte del Centro Universitario Immanuel Kant, especializado en Tanatología por parte del Instituto Mexicano de Tanatología y formado en Tanatología Humanista por parte del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Es experto en manejo del cambio organizacional. Acompaña a personas, parejas, familias y organizaciones para mejorar su calidad de vida con herramientas prácticas que les permitan construir la vida que merecen a través del autoconocimiento, la disciplina, el amor y compromiso personal. Se ha enfocado en trabajar para conocerse y mejorar. En el camino ha encontrado herramientas actuales, eficientes y prácticas. Estas junto a la práctica clínica que le ha permitido desarrollar un modelo de intervención efectivo. Su objetivo es acompañar a la mayor cantidad de personas para desarrollar una vida consciente y con sentido. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas. Pues es un gustazo estar aquí otra vez más en esta Semana de la Tecnología. Al final es un espacio de crecimiento, un espacio muy importante para la industria y pues bueno, hoy vamos a compartir un tema que me parece que es muy importante, un tema que cada día está más en boga y que cada día tiene mayor relevancia en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia emocional y cómo utilizar esta inteligencia emocional en la gestión del cambio organizacional. Cómo lograr que esta inteligencia emocional nos ayude a construir equipos de trabajo fuerte, equipos de trabajo sólidos, que en un momento dado puedan crecer y se puedan seguir desarrollando, ¿no? Ya hoy hablar de inteligencia emocional, pues lo podemos encontrar hasta en la sopa, ¿no? Hace 10 años probablemente hablar de inteligencia emocional era un tema casi tabú, pero hoy sabemos que la inteligencia emocional es necesaria, que es parte de la vida. Hoy inclusive en programas de radio, en televisión, o sea, inclusive grandes presentadores de la televisión se han enfocado mucho en temas de inteligencia emocional, en cómo desarrollar esta inteligencia emocional y en cómo trabajar esta inteligencia emocional. Entonces, pues vamos a estar hablando de eso, ¿no? Vamos a verlo en herramientas muy prácticas, cómo poderlo trabajar. Pero primero hablar un poquito del cambio, ¿no? Esta frase de Isaac Asimov me encanta, me parece que es fundamental. Y dice, es el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor dominante de la sociedad actual. Ese cambio que nos rodea todos los días, este cambio que nos permite en un momento dado entender la vida y que nos permite en un momento dado relacionarnos es constante, ¿no? Hace un par de años, cuando inició este tema de la pandemia, pues nos dimos cuenta de que la vida no es para nada lineal y que es una fórmula directa de A más B nos va a llevar a tal. Cambió radicalmente la forma en la que trabajamos, cambió radicalmente la forma en la que nos relacionamos y este cambio ha estado continuo desde ese momento, ¿no? O sea, ha sido un proceso que nos ha llevado en un momento dado a estarnos retando todos los días para poder entender qué tenemos que trabajar en nosotros para poder así cambiar. Y a pesar de que hoy entendemos que el cambio es necesario, a pesar de que hoy entendemos que el cambio es parte esencial de la vida y que no tenemos garantizado cómo vaya a ser, ni siquiera cómo va a ser nuestra forma de trabajar mañana, pues aún así el cambio cuesta un montón de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué el cambio cuesta tanto trabajo? Porque a pesar de que puedo yo vivir una situación que me tiene muy motivado, que me tiene muy entusiasmado, inclusive a lo mejor voy a cambiar de trabajo, me acaban de ofrecer un trabajo en el extranjero, un gran trabajo, en un lugar en el que yo quería,
pero aún así ese proceso de cambio, ese proceso de adaptación inicial nos puede costar un montón de trabajo. E inclusive lo podemos postergar o lo podemos tardar más de lo que queremos, ¿no? O sea, muchas veces empezamos a, de alguna forma inconsciente, digámoslo, como a sabotear ese proceso de cambio. O ya que llegamos a este espacio en el que el cambio era aparentemente maravilloso, pues llego y empiezo a sentir una serie de, empiezo a vivir una serie de situaciones que no necesariamente están de acuerdo a lo que me imaginaba, ¿no? Me empiezo a sentir enojado, me empiezo a sentir frustrado, empiezo a tener inclusive temas de salud y demás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está sucediendo ahí, no? ¿Por qué también el cambio? O sea, ¿por qué muchas veces cuando necesitamos cambiar en las empresas, lo que encontramos es que muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué necesitamos modificar lo que hacemos? ¿Por qué necesitamos que las cosas cambien? ¿Por qué necesitamos, si lo hemos venido haciendo así desde hace 10, 15, 20, 30 años, ¿por qué hoy tenemos que cambiar? Y a pesar de eso, pues esto va generando una serie, perdón, de resistencias muy importantes en los equipos de trabajo. Vamos viendo que estos equipos de trabajo se van o metiendo el pie o van haciendo cosas que no permiten que el cambio evolucione bien. Empezamos a encontrar conflictos al interior de cada uno de los equipos de trabajo y eso empieza a generar no nada más resistencias e incertidumbre, empieza a generar roces internos en los equipos de trabajo. Otro punto importante es, bueno, ya una vez que logramos implementar, ¿no? Ya el proyecto ya se echó a andar, ya empezamos las fases iniciales, no sé, podemos en un momento dado tener claras cuáles son los procesos, ya están definidos, ya están publicados, ya están dentro de las plataformas que deben estar proyectadas y demás, pero aún así los cambios no se logran adoptar. Y entonces el equipo, por más que empiezo a decir, pues las cosas no cambian, ¿no? El equipo no logra adoptar, no logra hacer suyos estos procesos de cambio, no logra apegarse a ellos, ¿no? Y parece que por momentos se quedan guardados, se quedan en el olvido, ¿no? Entonces, aquí es importante intentar entender varios puntos, ¿no? O sea, antes de entrar a intentar entender cómo funciona la inteligencia emocional, es importante entender esto, ¿no? La inteligencia, cuando viene un cambio, el cambio va a provocar algún efecto emocional, sí o sí, ¿no? Puede provocar, entre otros, puede provocar temor, puede provocar tensión, enojo, incertidumbre, desconfianza, o sea, va generando una serie de factores que nos genera cierta inestabilidad. Cuando no estamos acostumbrados a trabajar en nuestra inteligencia emocional, lo que sucede es que dejamos que estas emociones están ahí, o las reprimimos, o las racionalizamos, las pensamos, las intentamos manejar con la cabeza, pero no nos damos cuenta del efecto que puede llegar a tener esto en nuestra vida diaria. Es decir, como que viene la emoción y digo, no, sabes que ahorita no tengo tiempo para esto, mejor lo voy a echar al cajón de los pendientes, ahí lo dejo guardado y en algún momento dado vendrá, ¿no? Y entonces como si pudieran en algún momento dado guardar las emociones, pero las emociones tienen un componente muy importante. Tienen un origen energético. Entonces, esta energía con la que se crea, esta fuerza energética con la que se crean las emociones, puede provocar, si no son trabajadas, si no las entendemos de forma adecuada, pueden provocar que tengamos reacciones poco favorables, reacciones que nos puedan hacer meternos el pie en un futuro o reacciones que en un momento dado puedan generar daños. Entonces, aquí para poder entender el tema de la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que entender es esto. O sea, yo ante cualquier situación, se aparece una situación en mi vida. Un cambio laboral, me acaban de subir la escala jerárquica, ahora soy director, me van a cambiar de país o demás, ¿no? Entonces, ante esa situación, yo puedo empezar a tener una serie de situaciones o sensaciones emocionales. Generalmente, lo que les decía es que ante esas emociones tenemos acciones o reacciones. Y la acción puede ser de, a ver, no pasa nada, no le voy a hacer caso a esta emoción ahorita porque es demasiado para mí, no quiero llorar, no me quiero sentir mal, no me quiero sentir frustrado. Y entonces esta emoción ahorita no la puedo trabajar. Y sigo adelante y avanzo y sigo trabajando. El tema es que al ser energía, esta emoción se puede ir transformando en algo que sea o muy benéfico o muy patológico, ¿no? Les pongo el ejemplo, ahorita me acordaba ahorita una paciente, ella mexicana, durante toda su vida trabajó aquí, hace 10 años, 11 años, conoce a un polaco que vive en Estados Unidos y
hacen una relación magnífica, ¿no? Es como estos amores de película navideña gringa, que ya sabes que todo se da y entonces se enamoraron, se vieron, tal, y se terminaron enamorando, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, se enamoran y una vez que se enamoran le dicen, oye, pues vente a Estados Unidos, acá están mejores las cosas, tal, y dice, oye, perfecto, claro, sí, me voy, ya sé que voy a llegar a Indianápolis, una situación así, llego a vivir, y entonces empieza a vivir, ¿no? O sea, pero todo lo que tenía aquí en México, el trabajo, amistades, relaciones de familia, coche, casa, muebles, todo lo tuvo que dejar atrás. Entonces, a pesar de que iba con una serie de avances emocionales claros, pues decía, llega ya y entonces se contiene, empieza a buscar trabajo, son 6, 7 meses de encontrar trabajo, tal, y a los 6 meses empieza a tener una serie de dolores físicos muy importantes. Le detectan que tiene fibromialgia, ¿no? Y no logra darse cuenta de dónde es el origen emocional de esta fibromialgia. Que la fibromialgia, que básicamente es pues, dolor en articulaciones y dolores muy fuertes de origen neuronal central, ¿no? Entonces hay situaciones de dolor extremo. ¿Y qué sucede en cuanto se da cuenta de todos estos duelos y que no trabajó estas emociones? Lo que sucede es que la fibromialgia empieza a bajar y empieza a disminuir. Entonces, este ejemplo viene al caso, ahorita lo vamos a trabajar más a fondo. ¿En qué sentido? O sea, lo que se detiene ella es decir, esta emoción hoy no la puedo trabajar, entonces empiezo a tomar una acción, empiezo a trabajar, empiezo a pintar, empiezo a buscar trabajo, me uno a mi pareja y tal, pero no hago caso a qué es lo que provoca la emoción. ¿Qué provoca una emoción? La emoción no es magia, o sea, la emoción viene de pensamientos, creencias, ideas, situaciones que yo viví. Por eso muchas veces cuesta tanto trabajo controlar las emociones, porque estas emociones hace ratito en la plática anterior nos decían, bueno, es que las conexiones sinápticas, se dan estas conexiones sinápticas, viene un recuerdo, viene una situación que activa estas conexiones sinápticas, entonces se conectan millones de neuronas, millones de recuerdos, millones de creencias, y en ese momento tenemos una acción. Si yo no aprendo en primer lugar a detenerme y decir, a ver, ok, ante esta situación, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Ah, espérate, ya me detengo. Sí, ¿sabes qué? Sí me estoy sintiendo enojado. Tengo miedo, tengo incertidumbre. Está perfecto. Ese es el primer paso. Y un siguiente paso es irme un pasito para atrás en esta línea de desarrollo para intentar entender cuál es ese pensamiento, esas creencias, esas ideas que de alguna manera están provocando este dolor o esta incomodidad a nivel emocional. Entonces, súper importante. La forma en la que funciona la inteligencia emocional es aprendiendo esta frase es muy bonita, ¿no? Es la capacidad de percibir, asimilar, comprender y regular nuestras emociones de manera asertiva. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, viene una emoción y yo qué estoy haciendo ante esa emoción. ¿Qué está provocando? ¿Qué ideas, qué creencias, qué vivencias, qué situaciones que viví yo en la vida me están llevando a tener esta emoción? Si yo logro entender que a lo mejor una creencia, la forma en la que me llamaban la atención en la casa, la forma en la que me relacionaba con mis papás, con mis amigos, con mis pares, con mis primos, o lo que me decían en mi religión, en mi escuela o tal, me está haciendo sentir que esta situación en específica está haciéndome explotar, entonces yo tengo una mayor capacidad ahí para aprender a controlar. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos con esta idea. La inteligencia emocional al inicio es aprender a entender cuando viene una emoción, es aprender a ponerme un alto y aprender a entender qué pensamiento, creencia, vivencia, ley que me metieron, qué cosa dentro de mí está provocando esta emoción. Eso es lo que sí puedo cambiar. Así es como puedo hackear todo este sistema neuronal del que hablábamos. O sea, hablaba la maestra Ileana hace ratito, es justo en ese sentido, es porque, ya entendí, pero esta vivencia, el que, no sé, una vez mi papá me llamó la atención, me gritó horrible cuando le entregué un trabajo y entonces ahora llega mi jefe en el trabajo y me grita, entonces me recuerda, de alguna forma se genera una conexión y una mezcla entre miles de millones de recuerdos y termina en estoy enojado, ya no puedo rendir igual, ya no puedo trabajar igual. Entonces, este proceso de aprender a identificar de dónde vienen estas creencias, de dónde vienen estas ideas, nos puede permitir en un momento dado tener un mayor autocontrol y tener una mayor capacidad de dominar esas situaciones que nos duelen. Entonces, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con las empresas? No, bueno, pues sí, sí, a nivel personal se oye muy bonito y demás. A nivel personal tenemos como
grandes áreas que se dividen en varias subáreas de preocupación diaria, ¿no? El área personal y el área laboral, ¿no? En el área personal podemos hablar desde temas de dinero, que por lo menos una vez al día estamos pensando en algo económico. Tengo que pagar la luz. Ahorita que en México estamos empezando el tema de regreso a la escuela, pues bueno, es que tengo que pagar los útiles, los uniformes, los libros no los encontré donde yo quería, necesito ganar tanto y demás, ¿no? O sea, esta situación económica que de alguna manera está presente en nuestro día a día. Por otro lado, el tema del amor. Y el tema del amor, no un tema platónico, bonito, tal, o sea, el tema del amor en tres aspectos muy sencillitos. El amor a nivel personal, es decir, qué tanto puedo yo reconocer mis necesidades, mis características, qué me hace valioso, qué no me hace valioso. Estoy en un espacio que me gusta, trabajo en lo que me gusta, me siento realizado o solo estoy nada más por el dinero, ¿no? Y la verdad es que me siento todo el tiempo frustrado y me duele toda la vida porque siento que por aquí no va. Entonces, este tema del amor a nivel personal implica aprender a entenderme a mí Gerardo en este caso, como persona para poder en un momento dado cómo debemos de reaccionar y cómo debemos de actuar ante la vida, ¿no? Ese es un primer nivel de, de, de crecimiento, ¿no? Otro punto importante es entender a nivel de pareja. Pareja, en este sentido de amor, pareja en amor, pareja en relación, o sea, cómo me estoy reflejando en esta persona que tengo enfrente. En general, la pareja nos va a ayudar a reflejar esas cosas o muy positivas que tenemos en nuestra vida o las muy negativas. Y la pareja va a activar en muchas ocasiones todas esas situaciones que no necesariamente somos conscientes. Entonces, es muy común encontrar en tema de parejas que ve, ¿con qué cara me levantas? Es que ve las caras que más, es que tal, y entonces de repente por una situación muy pequeña, de repente se activan problemas muy grandes, ¿no? Entonces, y por último, a nivel de familia, ¿no? O sea, cómo me estoy relacionando con mis hijos, con la familia en general. Y a nivel laboral podemos hablar de dos grandes áreas de preocupación. A nivel las labores, las actividades que tengo, los pendientes que tengo, mis actividades propias del puesto de trabajo en el que tengo, y a nivel social, en dos áreas muy específicas. A nivel jerárquico, es decir, cómo me llevo con mi jefe, cómo me llevo con mis superiores, si esa relación es positiva, si yo puedo acercarme a mi superior y decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, ¿cómo lo podemos reparar? ¿Cómo podemos superar? Y demás. Y cómo podemos en un momento dado sentirnos o no sentirnos reconocidos. Y otro punto importante es entender a nivel social, a nivel amistad, el relacionamiento que hay dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, estoy viéndolo de manera individual, es toda una chamba, ¿no? Es todo un trabajo de reconocimiento personal constante. Si yo tengo en alguna de estas áreas, a nivel personal o a nivel laboral, viéndolo a grandes rasgos, alguna carencia, algún problema, traigo un broncón económico porque traigo un tema personal, ¿no? Se acaba de morir el primo fulanito, se acaba de enfermar tal persona, me acaban de meter una demanda, o sea, todas estas situaciones al final van generando que nosotros podamos tener unas ciertas reacciones. Si yo no aprendo, o sea, puedo entrar muy fácilmente en un canal de sentirme la víctima eterna, de sentir que la vida me está tratando pésimo y que la vida no sirve para nada y entonces estar eh, en un remolino de dolor y en un remolino de sufrimiento constante que no me permita crecer. Y entonces va a doler mucho. Y a eso le sumo las cosas que tengo en el trabajo, los problemas que tengo en el trabajo, que hay nuevas implementaciones, que hay muchos cambios, que lo que yo ya había logrado estabilizar a nivel laboral va cambiando, pues eso va generando altos niveles de estrés y va generando altos niveles de ansiedad y de preocupación. Ahí yo tengo que entender mucho, ok, bueno, a nivel laboral me están queriendo cambiar el proceso que yo llevo realizando los últimos 10 años y de repente me lo están cambiando, entonces, ¿qué siento? No voy a poder, van a juzgar mi trabajo, van a decir que no soy suficiente, me están pidiendo que les entregue mi proceso y mis evidencias, pues si yo estoy cumpliendo, pero de repente el verme enfrentado a alguna auditoría, a algún auditor externo y entonces empezarme a sentir criticado, ¿qué reacción va a tener sobre mí? Y aquí no se trata de decir, es que el certificador y tal está mal, es saber, bueno, a mí qué me está representando, o sea, cómo era la forma en la que me corregían de pequeño, qué sucedía para que yo pueda estar teniendo o no estas reacciones negativas, ¿sí?
Si quieren ir preguntando, o sea, si de repente va surgiendo alguna duda o demás, por favor en el chat de dudas y preguntas lo pueden ir poniendo y lo vamos metiendo ahorita las respuestas conforme vayan surgiendo para que no se queden con dudas, ¿no? Por favor. Em, aquí ponen varios temas, los vamos a tomar, o sea, se saldría un poquito de tema hablarlo ahorita, pero más adelante lo vamos tomando, ¿no? Entonces, por ahí alguien levantó la mano, no sé. No sé bien quién levantó la mano, pero bueno, si necesitan abrir el micrófono, algún panelista lo puede abrir. Entonces, algo importante entender, o sea, en el mundo laboral, los organismos laborales son organismos vivos, organismos que tienen vida todo el tiempo. Una empresa, per se, tiene vida en sí. ¿En qué sentido? Está compuesta por un montón de individuos, ¿no? Individuos que cada quien en su momento, cada quien en su situación de vida está viviendo un sinfín de problemas, un sinfín de situaciones complejas que le pueden estar o no afectando en la vida, en el día a día. Entonces, si yo soy una persona que se toma todo personal, si yo a nivel personal no tengo primero esta capacidad para entender y para ir comprendiendo mmm, cuáles son las situaciones que me están sacando de mi centro, cuáles son esas situaciones que me están haciendo dudar de mí, cuáles son esas situaciones que no me están permitiendo crecer y desarrollarme. Entonces, muy difícilmente voy a poderme relacionar con todas las demás personas. Y desafortunadamente venimos de una escuela en donde muchos de los grandes líderes de muchas empresas, pues no tienen desarrollado esto. Ya cada día hay más, claro, o sea, esto es un hecho, ¿no? Pero aquí el reto es, bueno, si yo llego a una nueva empresa y me encuentro esta nueva empresa que vamos a implementar un nuevo sistema de gestión de servicios, por llamarlo, ¿no? Y entonces este nuevo sistema de gestión de servicios, desde que yo llego, ya llegué y me estoy escuchando que no se puede porque el equipo es súper negativo, todo el tiempo se la pasan quejándose, todo el tiempo y entonces empiezo a quejarme y empiezo a escuchar todas estas quejas y yo no sé primero entender qué reacción está sucediendo en mí, entonces sí me puedo estar metiendo en camisa de once varas, como dicen. Es decir, me estoy metiendo en un gran problema porque lo primero es que tengo que entender, porque ya solo el hecho de llegar a un equipo de trabajo en donde yo me estoy sintiendo criticado y demás, pues no va a funcionar. Entonces, imaginemos, yo, Gerardo, llego súper positivo eh, al, al, a este nuevo trabajo y entonces llego ya con un proyecto, o sea, nos vendieron un proyectazo, ¿no? Estos proyectos que dices, bueno, está bien, la implementación de procesos, viene el doctor ITIL, el equipo ITIL, wow, está padrísimo, ¿no? Y yo llego súper positivo, ¿no? Llego acá de viva la alegría, ¿no? Y llego, es más, planteé así en mi espejo del baño, planteé viva la felicidad, va a ser el mejor proyecto de mi vida. Escuché la canción de los optimistas, más escuchaba a Barney así de te quiero yo y tú a mí, y entonces está cantando y bailando llegué, y de repente llego al proyecto, voy a presentar esta audaz idea que ya está muy bien montada, y de repente me encuentro esto. Me encuentro que fulanito está atrás, esto ya va a empezar esto. El otro está con cara de, ¿en serio? ¿Un poquito más? No manches. ¿Cómo crees que más? No. Mejor, aquí la dejamos. Yo no quiero meterme en esos problemas porque es un montón de chamba. No, yo no creo. Hay quien se está jalando los pelos y que de repente la ves, traía una cabellera así, el pelazo hermoso, guapísimo, tal, y de repente ya pasó 3 años en la empresa y ya le quedan tres pobres cabellos y ya está a punto de quedarse calva, ¿no? El que está a punto de tirar la computadora y demás. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo cambiaría ahí? Primero mi actitud. Yo que ya llegué súper positivo con las mejores normas, los mejores procesos, los mejores marcos de referencia, vamos a implementar las normas más actualizadas, más funcionales para la industria, ¿no? Y me encuentro con esto. Y entonces, va. ¿Y ahora? Que empiezo a buscar culpables y digo, pues ya sé, tenemos que correr a fulanito de nómina, tenemos que cambiar de departamento de recursos humanos, tenemos que cambiar, correr, tal y tal. Y eso se convierte en una hecatombe, ¿no? Porque entonces, puta, ya llegó este loco que va a correr a todo mundo y va a buscar la forma de dañar y afectar a quien se le ponga enfrente. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Si se nos olvida este principio básico, que todos tenemos una serie de situaciones y que todos estamos viviendo ante una serie de vivencias propias que nos pueden ayudar o a aceptar este cambio
y sumarnos de forma responsable, comprometida y congruente, o a ir para el otro lado, jalando en sentido contrario. Y este jalar en sentido contrario lo que provoca es que va provocando muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento en el equipo de trabajo. Entonces, un primer paso que tendríamos que hacer, un primer paso es entender ante estas reacciones del equipo, estas caras, ¿no? Y estos gestos, ¿cómo reacciono yo? Y ojo, aquí es muy importante entender que como estamos hablando de cuestiones inconscientes, muchas veces las emociones no es que yo las diga, muchas veces las emociones se notan en la forma, en el tono, en la cara, en los gestos y en situaciones que de repente es, bueno, pues, ¿qué le está pasando? Claro que está enojado. Entonces, aquí es el punto, ¿cómo yo reacciono? Si yo, per se, llego a implementar este nuevo proyecto, súper motivado, tal, pero empiezo a escuchar a los equipos, no, es que espérate, y cuando entres con continuidad o cuando entres con catálogo de servicio, más, uy, ese equipo es un problema. Catálogo de servicio, nadie te va a querer pasar información, nadie va a llegar, en seguridad va a haber mil problemas, y entonces empiezo a escuchar quejas. ¿Qué reacción puede tener sobre mí? O sea, voy a llegar igual de positivo, me voy a comunicar igual, o ya de facto voy a llegar y voy a estar con caras. A lo mejor desde ahí voy a empezar de forma inconsciente a alterar la comunicación y a sabotear la comunicación. Entonces, por eso es súper importante. ¿Sabes que sí me está enojando muchísimo? Y sí, fulanito de tal equipo me tiene mal saber. ¿Sabes que primero voy a entender por qué? A ver, ¿qué me representa? No, sabes que me recuerda muchísimo a este profesor de química que tuve que me ninguneaba y no, no tiene nada que ver. Digo, por poner un ejemplo muy llano, muy sencillito, ¿no? Pero el tema es cuántas veces esas cosas que nos molestan de la persona que tenemos enfrente tienen más que ver con lo que yo soy antes de que ver con lo que la otra persona es, ¿no? Entonces, hay varias preguntas que sí me gustaría retomar aquí. Una es, ¿cómo romper las barreras mentales negativas si la energía está más focalizada en la acción reactiva? O sea, y el primer punto, o sea, es cómo yo estoy entendiendo estas reacciones. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, porque al final, claro, o sea, o sea, hay empresas, o sea, si estoy trabajando en un banco, si estoy trabajando en un sector salud y demás, o sea, tengo que reaccionar. O sea, si me llega un paciente en crisis, en un ataque convulsivo, tengo que reaccionar. Entonces, o sea, sí hay momentos en los que tengo que reaccionar, pero al final del día es muy importante aprender a identificar qué emociones está provocando en mí estas situaciones que estoy viviendo y aprender a decir, ¿sabes qué? A ver, voy a hacer un chequeo de mi día en general. Ahora me levanté, iba muy contento a la oficina y cuando llegué me encontré a Godofredo Pérez o a Godofreda Pérez, ¿no? Y entonces, de cómo me está con la cara, puta, ya sentí que se me torcía, ya hasta empecé con agruras, gastritis y ya me empecé a sentir mal. De ahí, ¿cómo fue mi día? No, pues la verdad es que la molestia sigue. A ver, este Godofredo Pérez, ¿qué está pasando? ¿Qué está provocando en mí para que en un momento dado yo tenga estas reacciones? Y es súper importante aquí, el primero es cómo me estoy sintiendo hasta esta situación. ¿Qué tengo que hacer? Dice aquí Diego Pinta, ¿es necesario el apoyo de un psicólogo? Digo, yo como psicólogo te diría que sí, te daré mi número de teléfono y ya te hacemos cita la próxima semana, pero no, o sea, más allá de pensar en eso, creo que es muy importante aprender a identificarlos. O sea, sí hay momentos en los que la vida nos va planteando ante situaciones que duelen mucho y que a lo mejor no tenemos las reacciones adecuadas. Entonces, es muy importante aprender a identificar, oye, bueno, llevo tantos años y la realidad es que no estoy logrando salir de este bucle de dolor y me está doliendo, estoy sufriendo, me lo estoy pasando mal. Entonces sí es importante buscar un tercero y un tercero puede ser un maestro de yoga, un maestro de meditación, un psicólogo, un psicoterapeuta, a lo mejor un psiquiatra que me diga, ¿sabes qué? Como no estás durmiendo y no estás durmiendo bien, oye, te voy a mandar esa pastilla para que puedas dormir bien y eso me va a empezar a dar mayor calidad de vida. Entonces aquí el segundo punto es vital, me parece, es entender si soy consciente o no de mis reacciones ante estas emociones, ante estas situaciones que planteamos en el plano anterior. O sea, hay una situación, la situación que me digas, esa situación en sí no tiene un significado. El significado que nosotros le damos es el que nos puede afectar o no. No, es muy sencillo el ejemplo. Yo voy caminando por la calle y de repente alguien grita tonto, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo?
así indignadísimo, ¡ey, a mí nadie me dice tonto! ¿Qué te pasa, desgraciado? Y casi casi me sacó el zapato para agarrar los chanclazos. Oye, pues seguramente no me hablaban a mí. ¿O qué pasaría? Y gritan, oye, qué guapo. Y entonces, ay, pues claro, ya ves, está funcionando el gym, ¿no? O cómo me lo siento. O sea, pero ante una misma situación, lo puedo vivir o yo de diferente manera. Y muchas veces las situaciones que más nos duelen, por supuesto, son las en donde hay mayor nivel de intimidad. Y mayor nivel de intimidad no quiere decir que lo que quiere decir más bien es el nivel de contacto, el nivel de relacionamiento que hay. Y a nivel laboral hay un nivel de intimidad muy profundo, o sea, porque muchas veces en empresas grandes, en empresas en donde todos estamos articulados, pues si fulanito no hace y no me entrega no está cumpliendo con sus KPIs de forma adecuada, pues ya entonces Juanita no puede funcionar bien y entonces el reporte de Juanita se ve afectada y la que regañan es a Juanita. Y entonces Juanita sabe que Pedrito hizo tal. Y entonces empezamos a ver una serie de sobrereacciones y reacciones constantes que generan daño. Entonces aquí por eso es tan importante entender si soy o no soy consciente de mis reacciones, cómo estoy reaccionando, cómo estoy yo actuando ante las cosas que me suceden, ¿no? Esto, y esta es la pregunta clave fundamental. Esto que estoy viviendo hoy, ¿cómo me hace sentir? Ese stop que va a decir es como este juego de niños de un, dos, tres calabaza que te detenías en seco, que dices, como ahora en el juego del calamar, ¿no? Que siempre te detenías, te balanceaban los tatamonitas esa serie, pero bueno, o sea, el ejemplo cabe, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ok, esto, si yo estoy ante una situación, mi primer trabajo es detenerme y decir, ¿esto cómo me está haciendo sentir? Punto. Sencillito, claro. No, sabes que sí me está generando mucha ansiedad, me está preocupando mucho, porque me preocupa cómo va a reaccionar Juan, qué va a hacer tal, no sé si van a reconocer, qué tal que se dan cuenta que tengo un error en mi base de datos y entonces me van a correr por eso, y entonces yo tenía que pagar las colegiaturas, y tenía que pagar las colegiaturas, y aparte como íbamos de viaje, y así funciona la mente. Esto que decía la maestra Ileana hace ratito de la sinapsis, o sea, la sinapsis es, esta conexión es como una bomba nuclear, explota la conexión de neuronas en la cabeza y se hace una serie de conexiones, pa, 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 y de repente estoy enojado con la vida, no por lo que tú me hiciste, sino por lo que me representa. Entonces, por eso es tan importante aprender a preguntarnos esto. ¿Esto cómo me hace sentir? Punto. A ver, voy a empezar con un nuevo equipo de trabajo tal. ¿Cómo me hace sentir? Molesto, frustrado, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Y ahí ya puedo empezar a reaccionar de forma diferente, ¿no? Pero no de forma reactiva. Y este es un tema que es vital también. Entre el 70, fíjense qué importante, entre el 70 y el 80% de nuestras reacciones son de origen inconsciente. Esto no quiere decir que las reacciones que tengamos nos vayan a acaparar toda la vida y que no podamos controlarlas. Simple y sencillamente quiere decir que muchas de las reacciones por eso es que nos metemos en camisa 11 varas. Por eso es que la terminamos regando. Por eso es que a lo mejor yo tengo un plan bien definido de qué es lo que quiero, hacia dónde voy y tal, y termino en otro lugar. Oye, es que hoy no me quiero pelear con mi equipo de trabajo. Hoy tengo un gran equipo de trabajo, ya lo vi, ya lo trabajamos ahora en el retiro de crecimiento y liderazgo y tal, y padrísimo. Y de repente ya dije, bueno, positivo, pero veo a fulanito. Y empieza a hacer algo que no cuadra con mi imagen, ¿no? Y entonces empiezo a reaccionar. Por eso ese primer paso es saber cómo me estoy sintiendo. Porque puede ser muy fácil que yo empiece a ningunear y que empiece a justificar mis acciones de tal forma que pueda atacar a la gente, que pueda decir, pues te degrado porque tú eres el que está mal, tú no sirves, yo soy el inteligente, yo soy el sabio, tú, pobre cosa, ¿no? Y ahí está, ahí no está funcionando, o sea, porque al final es todas estas interrelaciones, todos estos dolores a los que nos enfrentamos en el día a día, pues al final nos pueden ayudar a crecer y nos pueden ayudar a conocernos de mejor manera. Pero no se trata aquí, ojo, esto sí no se trata de decir, a ver, ay, bueno, es que Gerardo nos dijo en la plática y yo ya me di cuenta que Juan, el CEO, le está regando en esto y entonces ya voy a ir a decirle y le voy a comentar todos sus errores y le voy a decir, eso no funciona para nada. La clave más importante es aprender a observarnos y aprender a detenernos y decir, a ver, ok, de esto que me toca a mí, si me está moviendo, si me está doliendo, ¿yo qué tengo que hacer conmigo para cambiar? De absolutamente nada sirve buscar culpables, de absolutamente nada sirve llegar a buscar culpables y decir, tú la regas y tú lo haces mal y yo, y tal. Eso no vale la pena.
Es súper importante que aprendamos a tener esta reacción sobre nosotros y este control de, a ver, ¿esto qué representa en mí? Con eso, o sea, primero es qué siento y la segunda pregunta importante es, ¿esto qué me representa? Y eso me permite en un momento dado poder crecer y poderme desarrollar de una manera mucho más sabia, mucho más empática, ¿no? Em, Hasta aquí, ¿cómo vamos? Sí, espero que vayamos bien. Entonces, ¿cuáles son las emociones más comunes? O sea, ¿y por qué es importante detectar esto? O sea, porque muchas veces como que esto no nos lo enseñan, sobre todo en carreras que son más técnicas, pues de repente se nos olvida, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que las emociones más importantes o más comunes son estas dos, enojo y tristeza. ¿No? Enojo en el sentido de que, claro, o sea, algo no me gusta, cómo estoy reaccionando, cómo es en mi vida, y entonces, ¿qué hago? Tengo reacciones. Alzo la voz, grito, corto comunicación y demás. Al final, o sea, y esto es importante, porque no quiere decir que el, he- el hecho de crecer y de desarrollarte, no quiere decir que ya no vayas a vivir con estas situaciones. El tema es aprender a identificar primero cuáles son las emociones más comunes que suceden en mí o con cuáles aprendí yo a reaccionar ante la vida y de ahí puedo entonces sí empezar a trabajarme de forma mucho más objetiva. Porque claro, o sea, entonces quiere decir, oye, ya estoy enojado, eso quiere decir que me tengo que parar, que tengo que detenerme a ver que tengo que trabajar en mí. No quiere decir, ay, como ya te trabajaste, entonces ya no vas a vivir con enojo y vas a vivir zen y controlado y demás. Pues no, eso no sucede, ¿no? O sea, la realidad es que vamos a seguirnos enfrentando. A lo mejor hay quien tiene tristeza, ¿no? Y estas son emociones comunes. Eh, Aquí pondría una pregunta que es muy importante. Cuando depende de un tercero? Sí hay situaciones que efectivamente se pueden ver afectadas por un tercero, pero al final, o sea, el tema es yo cómo las estoy tomando estas situaciones. Las tomo desde un lugar de víctima y desde ese lugar de víctima les digo, él me lo está haciendo, él lo está haciendo en contra mía, sin entender todo este contexto que puede haber atrás, sin entender que esta persona trae una historia, sin entender que hay personas que traen un cuento, además. Entonces, sí es muy importante, o sea, en medida, y esto sucede mucho, lo podemos ver, por ejemplo, en temas de bullying y acoso escolar, ¿no? Cuando de repente vemos que hay un niño que agrede mucho y el que es agredido, y de repente se agarran al mismo niño de bajada. ¿Qué sucede? Que este niño, o sea, ninguno de los dos niños traen un tema de buena autoestima. Entonces, aquí lo importante es trabajar entre el que está siendo muy agresivo y no está logrando controlar emociones, y el otro, el que no está teniendo la fuerza para poder sostenerse ante las cosas, no tener la fortaleza para poder entender. Ujú. Em, ¿Cómo se pueden adaptar estas reacciones? O sea, insisto, o sea, el primer paso es identificar, a ver, estas emociones. ¿Con cuál emoción es con la primera que yo reacciono? ¿No? O sea, primero entender qué es el enojo, ¿ok? Bueno, siempre reacciono enojado, siempre reacciono con tristeza, con miedo, con ansiedad o con culpa. Eso es, a ver, de estas pequeñas emociones, primero me siento a trabajar en mí y me pongo a ver cuál es la que está más presente en mis reacciones en el día a día. Porque a lo mejor de lo que me doy cuenta es, otra vez me quedé callado, o por ejemplo, en el enojo es muy sencillo, me puedo poner a gritar, me puedo poner a pegar, puedo explotar y mentar madres, y decir, ah, es que malditos, todos los odio y demás. Ajá. En la tristeza me puede llevar a retraerme, a no tener contacto con los demás, a no sacar mi potencial, a tener pavor a hacer las cosas, ¿no? O sea, decir, ay, pues ya para qué, ¿no? Entonces mejor me tiro a llorar y entonces esta tristeza no me lleva a tener energía necesaria, ¿no? El miedo, pues me puede llevar a paralizar, ¿no? En el miedo generalmente lo que vemos es eso, es una parálisis completa. En la ansiedad, pues ¿qué sucede? Que de repente empiezo a sentir ansiedad y este dolor de pecho, este sufrimiento, me lleva de alguna manera a no poder accionar y a no poder reaccionar. O en la culpa este es un mecanismo muy importante porque de repente la culpa me puede llevar a estar o adquiriendo actividades de más o queriendo resolverle la vida a la gente. Porque como siento que no estoy siendo suficiente, como siento que no estoy haciendo bien las cosas, entonces empiezo a sobretrabajar y empiezo a sobreactuar en la medida del día a día y eso me lleva a meterme el pie todo el tiempo, ¿no? Em, entonces, ese es el primer, a ver, ¿con cuáles, de estos?
Muy sencillito, o sea, lo estamos poniendo en términos muy sencillos. O sea, si quisiéramos, podemos ponernos a profundizar más en emociones y demás. Ya para eso, ahí hay un taller en específico que podríamos hablar de todo este manejo de emociones y tal. Pero de estas 5 emociones primarias, básicas, es ante cuál estoy reaccionando yo, cuál es mi mecanismo inicial de trabajo. Ujú. Entonces, aquí el punto es esto que decía Diego Pinto. Eh, bueno, cuando depende de un tercero es entender qué emoción está provocando en mí, me está provocando mucho miedo. Cada vez que lo veo venir me está provocando coraje. Y ahí es por entender, a ver, ¿de dónde viene este coraje? ¿No? O sea, ya identifiqué esta emoción. Ahora, ¿de dónde viene el coraje? ¿Qué es lo que me recuerda? Me está haciendo acrecentar mis emociones de inseguridad, está haciendo que mis emociones y mis sentimientos y mis ideas y mis percepciones y creencias de inseguridad crezcan y se exponencien y que eso no me permita desarrollarme bien, o qué me está provocando, ¿no? Entonces, parece que no, ahí dice Lilia Minchan, o sea, que es poco trabajo. O sea, lo primero es reconocer. Digo, a mí en lo personal, Gerardo, un tema que tengo que aprender a trabajar, un tema que he trabajado mucho es el tema del enojo, ¿no? Y hay momentos en los que las reacciones ganan, ¿no? O sea, a lo mejor hace 5 o 6 años yo me la pasaba peleando en el coche, entonces ahí sí, metiéndome tal, y entonces ahorita de irme peleando y de casi casi salirme de la ventana a pegarle al que venía al lado, pues hoy digo, a lo mejor toco el claxon y sé que me tengo que contener, o sea, sé que el camino todavía no está hecho, pero lo primero es eso, es aceptar, ok, yo estoy reaccionando ante esta situación. Es decir, sí tengo una tendencia a reaccionar con enojo. No quiere decir, ojo, no quiere decir soy un enojón, o sea, Gerardo es un enojón. No, quiere decir reacciono de forma enojada y esa reacción de esta forma me permite tener un mayor control. Porque si yo dije, bueno, es que soy un enojón, pues entonces como parte, como si fuera pitufo, ¿no? Entonces soy pitufo carpintero y soy pitufo carpintero y de ahí no me puedo salir. Entonces, si yo aprendo a identificar que es una acción que yo realizo sobre la cual puedo tener control, sobre la cual puedo aprender a trabajar en mí, entonces eso implica más un trabajo personal más profundo. Y aquí no se trata de decir, bueno, es que somos perfectos, omnipotentes y nadie tiene problemas, tal, no, o sea, se trata también de aprender a identificar cuáles son mis zonas o cuáles son mis áreas de luz y mis áreas de sombra. Es decir, si soy un enojón de miedo, y la verdad es que sí, no puedo estar enojando así porque me van a correr, me van a meter una bronca, no lo puedo hacer, punto. Y déjate, si van a meter una bronca, o sea, yo me estoy pasando una muy mala vida por estar enfocado en este enojo. Entonces aquí es súper importante aprender justo a eso, a identificar cuáles son estos mecanismos. La verdad es que sí tiendo a tirarle mucho al drama y tiendo a llorarle mucho. Entonces, bueno, ¿qué debo de hacer conmigo para poderlo trabajar? ¿No? Pone Roberto Linares, ¿cómo se pueden modificar o adoptar algunas reacciones inconscientes con valor negativo? Una forma que es maravillosa, que me parece que es fenomenal, es en la relación de pareja. Y en la relación de pareja y en la relación con los pares, ¿no? Es decir, a ver, oye, bueno, pues tú dime, ¿de qué pie coge? ¿No? O sea, ¿cuáles son esas áreas en las que me hace falta trabajo? Ojo, a mayor nivel de cercanía con las personas que tenemos, eh, mayor nivel de dolor puede haber, porque esas personas te conocen más, pueden identificar más esas zonas en donde te duele y en donde sufres, ¿no? Entonces aquí es súper importante, es esto que me está reflejando mi pareja, que me está diciendo mi pareja, si me lo está diciendo con amor y conciencia, es pues yo cómo lo tengo que trabajar en mí. Encontrar a una persona con quien puedas tener esa complicidad y ese cariño. ¿Qué te parece? Oye, sabes que la estás regando gacho porque te estás enojando por cosas que no, a mí no me puedes hablar así, así este tipo de reacciones, ¿no? Eso te permite crecer muchísimo. Y no necesariamente tiene que ser una pareja de amor, una pareja sentimental, puede ser un amigo, un amigo, una amiga, estos amigos que de repente te pueden reflejar esas cosas, esa es una forma, pero es aprender a escuchar esta retro que puede venir de fuera para poder entender cuáles son esas áreas de oportunidad. Porque quien me diga aquí, no, es que yo soy acá el chucho cuerero y a mí nadie me hace daño y yo soy todo y me las sé todas y por todos lados y demás, aguas, porque eso es una negación del inconsciente, eso viene del ego y es un miedo a enfrentarnos a nosotros. Todos los días tenemos retos para poder crecer y para podernos desarrollar. Em,
Pone aquí Diana Berenice una pregunta que me parece también importante. ¿Qué pasa si conoces lo que sientes y también el por qué lo sientes, pero no lo puedes controlar, ya que la emoción es bastante fuerte? Ahí sí, Diana, o sea, cuando de repente, que era algo que preguntaba aquí atrás Diego Pinto, es pues a lo mejor ahí sí necesito a alguien que me apoye para poder tener una visión diferente de esta misma situación. Porque muchas veces, o sea, el tema de las creencias, y lo comentábamos hace ratito, es como vienen de origen inconsciente, como son reacciones inconscientes, muchas de estas reacciones, lo que sucede es que no nos damos cuenta en el fondo si hay que rascarle un poquito más o si es necesario como meternos un poquito más profundo. Y entonces, en ese sentido, a veces es importante tener un tercero, alguien en quien espejearme para entonces sí poder identificar y poder cambiar esas cosas. Entonces, esa es una clave súper importante. O sea, cuando no me funcionó la relación con mi amigo, cuando la relación con mi pareja, yo veo que en lugar de ayudarme a crecer, ya me estoy metiendo en peleas constantes y no estoy escuchando y no estoy entendiendo, sí es importante ahí detenernos a buscar, bueno, ¿con quién me puedo acercar? Puede ser, hoy hay coaches de vida, terapeutas, o sea, hay un montón de cosas que pueden funcionar. Eh, Aquí dice Lilia Michan, o sea, ¿cómo generar control sobre los impulsos reactivos? O sea, lo primero es aprender a identificar eso. Sé que tengo impulsos reactivos, sé que tengo reacciones que no son lo más necesario. Eso es lo primero, porque ya eso me va a empezar a ayudar a buscar alternativas. Es decir, oye, ¿sabes qué? Ya me metí a una clase de Zumba, que como sé que estoy muy reactivo, entonces me voy todos los días saliendo de la oficina, me voy, me meto a clase de Zumba, clase de box, y sé que es mi momento en el que puedo controlar. Y sé que en el día, o sea, tengo que ir teniendo esta mayor capacidad de autocontrol, pero sí tener como esta capacidad de uno identificar, o sea, este proceso que parece muy simple, pero que es súper importante, que es aceptar esas zonas en donde tengo que cambiar, son súper importantes, porque muchas veces estos impulsos reactivos no los podemos controlar, no porque no tengamos las herramientas, sino porque estamos echándole la culpa a alguien más, porque decimos, es que mis hijos son mi jefe, el microbusero, es el que me hace reaccionar. Y no es, sabes que yo estoy siendo reactivo. Esa es mi responsabilidad. Y como yo estoy siendo reactivo, yo me tengo que hacer cargo de esa responsabilidad. Yo lo tengo que cambiar. No es Juanito, Fulanito y demás. Entonces, ese es el cambio. Entonces, la salud depende de la inteligencia emocional o qué otros factores hay que considerar. Sí, 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 la salud mental en gran parte, por supuesto, depende de esta salud mental. Y tiene que ver con esto, fíjense, esto, como para ir cerrando, o sea, es con entender la inteligencia emocional, si lo definíamos en tres grandes preguntas, serían, es quién soy, entender que soy único e irrepetible, que así como soy valioso, soy importante, soy una persona que tiene un significado y que tiene una misión muy importante en la vida. Entender ese quién soy es súper profundo. O sea, muchas veces no le damos el sentido. Muchas veces de quién soy lo definimos por el coche que traigo, por la carrera que traigo, por la maestría que traigo, por los estudios que traigo. Y más allá de eso que son haceres, o sea, las cosas que hacemos, o sea, el valor real está en lo que somos. Simple y sencillamente así. Gerardo es un nombre tal, punto. Ya con eso es más que suficiente. Entonces, poder entender eso, poder entender quién soy, entender que sí hay momentos en los que el enojo me gana, entender en los que en un momento, momentos en los que a lo mejor me gana también como el tema, hablando a nivel de Gerardo, me gana la compasión y de repente a lo mejor puedo estar dejándome a mí en segundo lugar y viendo por las demás personas. Eso es un tema que deberé trabajar y tal, pero entender ese quién soy y aprender a entender esas reacciones me permite de alguna manera tener un mayor control. Entonces sí me permite, una segunda pregunta, entender cuánto valgo. Pues valgo un montón, simple y sencillamente por haber llegado al mundo así como soy, valemos un montón todos. No porque seas el CEO, no porque seas Elon Musk, Jeff Bezos, eres más o menos valioso. Él desde su postura, él desde su camino, tiene un camino en específico que tiene que crecer, que tiene que desarrollar, y desde ahí se tiene que desarrollar. Y al final, ¿qué merezco? Merezco estar contento conmigo, merezco estar conforme con lo que tengo, merezco estar conforme, y esto es muy importante, merezco estar conforme mm, con lo que soy, con quien yo soy, con lo que tengo en mi vida. O sea, no con lo que tengo, no quedarme en una situación mediocre de, ay, bueno, ya tengo mi bochito y aquí me voy a quedar, ¿no? Y si quiero puedo luchar por tener mi yata y mi jet supersónico, si quieren, sí, eso son, en los haceres, eso no importa, pero merecer es eso, merezco
sentirme respetado y valorado por mí, merezco recibir amor de mí, merezco sentirme amado. Y entonces ahí ya puede venir un cambio muy importante. Si vemos todo esto, o sea, al final, ¿cuál es la clave del cambio? La clave del cambio está simple y sencillamente en que una persona del equipo cambie. Y esa persona que tiene que cambiar no es el de producto, no es yo que tengo que hacer a mí. Yo, Gerardo, ¿cómo me tengo que hacer responsable para entender cómo está siendo mi comunicación, si mi comunicación está siendo clara, si estoy siendo asertivo, si estoy siendo reactivo, entender si lo que estoy haciendo funciona o no funciona? Porque a lo mejor estoy siendo súper reactivo y no estoy permitiéndome en un momento dado relacionarme bien y eso me está metiendo el pie. Si yo aprendo a trabajar a mí, si yo aprendo a cambiar a mí, el cambio per se va a evolucionar. Pero esa es la primer barrera. Porque algo que encontramos cuando empezamos a hacer estos manejos de cambio, estos temas de trabajo en la empresa, es que nos encontramos que empezamos a buscar culpables. Y tal, es que no escuchan, es que no, y uy, es que es un problema, y es que tal. Es saber, bueno, si está siendo un problema en la comunicación, la clave y la responsabilidad principal en mí es entender que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, entender qué debo de cambiar, qué debo de hacer yo para que puedan cambiar las cosas, ¿no? Entonces, es súper importante. Con esto cerramos y abrimos la sección a preguntas y respuestas. Si tuvieran ahorita alguna otra pregunta, si les hubiera quedado alguna duda, pues es momento, todavía tenemos unos cuantos minutos. Por ahí Aristides me parece que se va a conectar ahorita. Ahí están mis datos, el correo institucional se los dejo aquí, que es g.maillart@bpgurus.com. Ahí también pueden, si tuvieran dudas, si tuvieran alguna consulta personal, también ahí, por ahí la pueden hacer llegar con mucho gusto. Pero bueno, con esto, o sea, aprender a hacernos responsables. O sea, la inteligencia emocional es eso, ¿no? O sea, aprender a ser responsables de nosotros, aprender a trabajar en nosotros, aprender a buscar cuáles son esas cosas que tienen que cambiar en nosotros antes de buscar a culpables, antes de buscar a personas que, a quien echar las culpas, es como yo me hago responsable, ¿no? Entonces, adelante, Aristides. Bien, Gerardo, yo creo que la dinámica va muy bien. Si quieres, más bien te voy a quitar algunas de las que ya contestaste para que se vayan Bueno. depurando y adelante tú con las respuestas directamente. Perfecto, perfecto, Aris. Muchas gracias. Bueno, por aquí, ¿cómo lograr un auténtico reconocimiento? ¿Qué herramientas recomiendas? A mí en lo personal, algo que me ayuda mucho es el tema de meditar, ¿no? Ese es uno. Dos, aprender a hablar las cosas que tengo. O sea, como estas situaciones, estos problemas a los que me puedo enfrentar día a día, hablarlos. O sea, no quedarme los callados y hablarlo con la gente que tengo. O sea, sobre todo la gente más cercana, mis amigos más cercanos, mi esposa, tal. Hablarlos y estar dispuesto a escucharla o escucharlos me permite de alguna manera aprender a reconocerme. Y tres, aprender a identificar cómo es mi realidad y mis resultados. O sea, si lo que yo busco en la vida va acorde a los resultados que estoy teniendo, voy por buen camino. Si yo estoy viendo en mi vida que de repente los resultados no están dando, que las cosas no están saliendo como yo espero, antes de buscar un culpable, antes de buscar tales, ¿qué tengo que trabajar en mí? O sea, se trata no decir, ay, bueno, es que fue por culpa de Nicolás Maduro que estamos así, que la vida no me va bien, no, saber, bueno, yo qué tengo que aprender de esta situación y qué me está reflejando para entonces sí poderlo cambiar. Y son preguntas que en ocasiones duelen un montón porque de repente hay situaciones que uno dice, ay, pues, ¿cómo me tengo que hacer responsable de esto? O sea, entender que a lo mejor yo soy el que no se está comunicando bien, aprender a entender que hay situaciones en las que a lo mejor no estamos siendo asertivos y yo tengo que cambiar la forma de comunicarnos, pues es un tema de una enorme responsabilidad. Siempre ayuda, o sea, yo creo que sí un tema que ayuda y lo digo como psicoterapeuta tal, creo que sí ayuda a ir a terapia, ¿no? Pero ir a terapia con objetivos definidos, ¿no? O sea, yo como manejo mis procesos de intervención terapéutica es, bueno, a ver, tenemos tal y tal objetivo, vamos planteando y cada 2, 3 semanas replanteamos y vamos avanzando, o sea, porque no se trata de un tema de acudir a terapia durante toda la vida y que generas una dependencia al terapeuta, se trata de hacernos responsables de nosotros. Luego viene por ahí otra de Roberto Linares, ¿cómo se puede modificar o adaptar algunas reacciones inconscientes con valor negativo? Creo que eso ya lo habíamos contestado, no, me parece, pero
pero eso, o sea, que creo que este tema de realidad y resultados, o sea, aprender a detectar, fíjense, creo que es más sencillo ponerlo así. Si el audio checa con el video, es decir, yo estoy diciendo que mi vida es de determinada manera y entonces esta determinada manera yo lo estoy viviendo, que sea realmente congruente, que realmente cheque este audio con el video y que realmente pueda ser congruente lo que estoy buscando con lo que digo que tengo, esa es una manera súper importante. Cuando yo digo, y me la paso contándome chismes solitos, casi casi, diciendo que yo digo tal, pero mi realidad no coincide con eso, eso es algo que yo tengo que trabajar. Y ese sí es un proceso de introspección clarísimo. O sea, mucha gente puede llegar a decir, es que no estás viviendo la vida plena, no estás siendo consciente, no estás siendo congruente, y entonces sí meternos en una hondanada de dolor, o decir, bueno, pues sabes qué, pues tienes razón. O sea, no estoy viviendo la vida como quiero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me responsabilizo? ¿Qué pasa si conoces lo que sientes y también el por qué lo sientes, pero no lo puedes controlar? A veces las emociones son así, Diana, creo que lo comentábamos, pero es súper importante eso, o sea, es aprender a buscar ese apoyo. O sea, cuando las emociones me están ganando, insisto, hay que buscar los apoyos y no tiene que ser el terapeuta, o sea, no tiene que ser el doctor, el psiquiatra, no, o sea, puede ser ir a platicar con las amigas, encontrar esos grupos de apoyo, esas redes de fortaleza que nos pueden ayudar a salir adelante. ¿No? Entonces, sí, la salud mental en gran medida depende de esta inteligencia emocional, porque al final podríamos decir que la inteligencia emocional que pone Diego Pinto aquí, ¿qué sucede? O sea, al final la inteligencia emocional es esa capacidad de observarnos sin juicios de valor, de observarnos directos, de observarnos, em, pues, y soy de cursi, ¿no? Pero con amor, ¿no? Con este amor responsable que logra aceptar esos errores o esas situaciones que no funcionan, para entonces sí empezar a implementar estrategias que me ayuden a modificar las cosas, ¿no? Entonces eso es súper importante. Es aprender a observarnos, aprender a entendernos. Por aquí pone, la fibromialgia se puede confundir por otra enfermedad. La fibromialgia es todo un tema, o sea, para poder llegar a un diagnóstico claro de fibromialgia, sí se requiere como todo un proceso, ¿no? O sea, en realidad, para poder llegar al diagnóstico, sí se requieren de varios especialistas y poder llegar a ese diagnóstico no es tan sencillo. Muchas veces sí, la fibromialgia, o sea, hay una frase que me encanta, o sea, dice, eh, el, cuando el alma calla, el cuerpo enferma, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces sucede que estamos enfermos porque no le estamos dando sentido a las situaciones que vivimos, ¿no? Entonces, cuando nos enfermamos, algo importante entender dentro de la enfermedad, sin que sea el totalitario, es importante entender qué tengo que aprender, qué emoción en un momento dado puede estar generando esto para poderlo trabajar, ¿no? Y ya una última pregunta que pone Diana Berenice es, entonces, dependiendo de lo que sientes, si no lo controlas puedes enfermarte, pues sí, o sea, es una situación bastante fuerte y es a un nivel de profundidad. Claro que hay enfermedades que tienen que ver con la alimentación, con si estoy viviendo en un ambiente tóxico, es decir, donde hay una gran toxicidad y demás, pero creo que la enfermedad sí nos puede permitir en un momento dado aprender a entender qué quiere decir nuestro cuerpo, sin caer en el hecho de que, ay, como ya lo identifiqué, me puedo sanar. No, o sea, al final sí hay temas, insisto, que son biológicos, genéticos, de salud, que están ahí per se, pero si tenemos la posibilidad en un momento dado de identificarnos y de trabajarnos, creo que pueden cambiar mucho las cosas. Pues, Maestro Gerardo, pues muchísimas gracias. Leo de Pedro Heredia, muchísimas felicidades por tu charla, mucho en lo que tiene que trabajar, ¿no? Y ojalá llegue a esa apertura que necesita. A nombre de todo el equipo de Pegurus, agradecemos mucho el valor en los comentarios, en la información que nos das, sobre todo para salir de una perspectiva técnica, ¿no? A pesar de que estamos impulsados en esta semana por la evolución y la innovación en tecnologías de la información, sabemos que es muy importante tener la perspectiva humana y es por eso que el doctor y maestro Gerardo está con nosotros. Muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación, un gustazo estar aquí con ustedes. Encantados. Bien, vámonos a nuestro break de la comida, ¿no? Tenemos que ir a comer. Logramos tener unos cuantos lugares más para el evento del viernes. Nos costó un poquito de trabajo, pero tenemos lugares. Por favor, si quieren acompañarnos a la sesión presencial el día viernes en la Hacienda de los Morales,
búsquenos info@bpgurus.com, info de información, info@bpgurus.com, y les podemos enviar cualquier tipo de información para el evento de este viernes. Regresamos a las 4 de la tarde con un panel titulado Experiencias y desafíos en los proyectos de implementación de mejores prácticas de gestión de servicios. Va a estar muy interesante, va a haber sorpresas ahí. Muchísimas gracias a todos. Gerardo, nuevamente, que estés muy bien. Nos veremos pronto. Escríbanle a Gerardo y tienen su contacto. Esta es la Semana de la Evolución. Quédense por aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Semana de la Evolución de TI. Transformando la industria. Este webinar fue presentado por Semana de la Evolución de TI, transformando la industria.